Dos de las funciones más vitales que desempeñan los individuos y las instituciones en cualquier economía son el ahorro y la inversión. Sin ellas, las economías no crecerían ni prosperarían. El concepto de ahorro es al menos tan antiguo como la fábula de Esopo, la hormiga y la cigarra. La hormiga trabajó diligentemente todo el verano para almacenar suficiente comida para el invierno, mientras que la frívola cigarra piaba y jugaba. Cuando llegó el invierno, la cigarra no tenía comida para comer, la hormiga, en cambio, tenía de sobra. En cualquier economía, los individuos tienen dos formas de utilizar el ingreso: pueden gastarlo o ahorrarlo. Gran parte de lo que se gasta se utiliza para comprar bienes, gran parte de lo que se ahorra se utiliza para invertir en las empresas que producen los bienes. Si se gasta demasiado y se ahorra muy poco, la capacidad de la economía para producir disminuirá. Si, por el contrario, se ahorra demasiado y se gasta muy poco, habrá más dinero disponible para la inversión del que se puede utilizar, y no habrá suficientes personas que compren lo que se produce. En tales circunstancias, solo cuando la gente empiece a gastar más habrá motivos para que las empresas inviertan en nuevos edificios, maquinaria o empleados. El ahorro y la inversión son procesos relacionados, pero distintos. Aunque en el uso común los términos se han vuelto casi intercambiables, en términos económicos representan dos actividades separadas. El ahorro es la reserva de ingresos para uso futuro y lo realizan tanto individuos como instituciones. La inversión, según la definición del economista Paula Samuelson, es la formación de capital, adiciones al stock de edificios, equipos e inventarios de la nación. La inversión, por lo tanto, es principalmente la actividad de las empresas y es una forma de utilizar el dinero que proviene del ahorro. El acto de invertir utiliza recursos que se han liberado del consumo actual para desarrollar bienes o activos que producirán ganancias o se sumarán a la producción en el futuro. Ahorrar significa utilizar los ingresos de tal manera que haya más en el futuro para que los use un individuo o una institución. La forma más sencilla de ahorrar, por supuesto, es poner una suma de dinero en una caja y seguir agregándola periódicamente. Sin embargo, el dinero ahorrado de esta manera no se está utilizando. No está ganando intereses ni cumpliendo ninguna función productiva. Para que el ahorro sea económicamente válido, el dinero debe invertirse. La inversión es un medio de intercambiar ingresos presentes para producir ganancias en una fecha futura. Cuando una empresa automotriz construye una planta de fabricación, está utilizando dinero para construir algo que la empresa cree que aumentará sus ganancias en el futuro. Los bancos, las compañías de seguros, las universidades y los colegios, los fondos de pensiones y los gobiernos invierten el exceso de ingresos. Los fabricantes también invierten en su propia prosperidad futura al colocar parte de sus ganancias, llamadas ganancias retenidas, en sus negocios en lugar de pagar sus ganancias como dividendos a sus accionistas. Las personas ahorran cuando deciden no comprar algo en el momento presente para tener más dinero o recursos para compras o necesidades futuras. Esta práctica es más obvia en la planificación de la jubilación. Los miembros de la fuerza laboral anticipan que sus ingresos disminuirán cuando se jubilen. Para mantener su nivel de vida en el futuro, saben que deben reservar una parte de sus ingresos ahora. Pueden decidir invertir sus ahorros para terminar con más dinero del que ahorraron. Esto se logra poniendo el dinero a trabajar, y las formas de hacerlo son muchas. Desde un punto de vista económico, existen dos tipos de inversión individual, la inversión en medios de producción y la inversión puramente financiera. Ambos tipos pueden proporcionar beneficios a los inversores, pero desde el punto de vista de la economía en su conjunto, las inversiones puramente financieras no aumentan la capacidad productiva. En las economías industriales modernas hay una gran cantidad de inversión puramente financiera. Sin embargo,
Para la mayoría de las personas, ahorro e inversión significan lo mismo y no existe distinción entre los dos tipos de inversión. Los términos se utilizarán indistintamente en el resto de este artículo. Los activos pueden aumentar principalmente de dos maneras. La primera es a través de pagos a cambio del uso de dinero y la otra es a través de un aumento en el valor de objetos distintos del dinero. Miles de personas pueden depositar su dinero en un solo banco, en cuentas corrientes, de ahorro y otras. Alguien puede entonces pedir prestado dinero al banco para comprar un automóvil. El prestatario en realidad está alquilando el dinero del banco, o, más exactamente, el dinero de los depositantes, por un periodo de tiempo específico. Por este privilegio, el prestatario devuelve al banco más dinero del que inicialmente pidió prestado. Esta cantidad adicional, el interés del préstamo, aumenta así las tenencias del banco. Desde el punto de vista del banco, el préstamo era una inversión. Al hacer muchos préstamos de este tipo y otras inversiones, el banco puede agregar regularmente una cantidad específica de interés al dinero en las cuentas de ahorro de sus depositantes. Después de todo, era el dinero de los depositantes el que se usaba para financiar las inversiones del banco. De manera similar, cuando los individuos compran bonos del gobierno o de una corporación, están prestando dinero. En una fecha futura, los préstamos se devuelven con intereses. Los activos también pueden aumentar a través de las ganancias de las empresas. Cuando alguien posee acciones de una corporación que es rentable, las ganancias se comparten con los accionistas en forma de dividendos. Los dividendos son sumas de dinero pagadas a un accionista y representan la participación del accionista en las ganancias de una empresa. Si la empresa tiene mucho éxito, el valor de las acciones aumenta, más personas querrán comprar las acciones porque la empresa ahora vale más de lo que valía antes. En la distribución de dividendos, los tenedores de acciones preferentes reciben los pagos primero, luego, los tenedores de acciones ordinarias reciben el pago. Esos aumentos de valor se aplican a muchos bienes, no solo a las acciones. Alguien que compró oro en 1969, cuando costaba $35 la onza, descubriría que el oro había aumentado en valor más de 10 veces el costo inicial. Por lo tanto, la misma cantidad de oro comprada primero por $35 podría venderse en un momento posterior por más de $400. El mismo principio se aplica a la tierra. Por ejemplo, alguien podría comprar una granja abandonada fuera de los límites de la ciudad. Un año después, un promotor inmobiliario podría querer construir un centro comercial en ese terreno. Como resultado, la granja abandonada habrá aumentado su valor muchas veces, sin ningún esfuerzo por parte del propietario. Y el terreno circundante también aumenta de valor. Las personas que invierten dinero lo hacen de forma directa o indirecta. Alguien que compra una obra de arte o acciones de una empresa está haciendo una inversión directa. Por otro lado, la persona que pone dinero en un banco, asociación de ahorro y préstamo, cooperativa de crédito, compañía de seguros o plan de jubilación está haciendo una inversión indirecta. Es indirecta porque la inversión real del dinero la realiza una segunda parte, una compañía de seguros, por ejemplo, toma las primas pagadas por sus asegurados e invierte el dinero en acciones, bonos del tesoro o bonos municipales. La política de la empresa determina la naturaleza de la inversión. La persona que originalmente proporcionó el dinero que se invierte no participa en el proceso de toma de decisiones. Los medios para realizar una inversión varían según el tipo de inversión. La forma más sencilla de realizar una inversión es depositar dinero en una cuenta de ahorros bancaria.
A los empleados de empresas que tienen planes de pensiones o de ahorro se les puede deducir un porcentaje de sus salarios para invertirlo en su nombre, y a menudo la cantidad se aumenta con fondos de la empresa. Las inversiones reales las realiza la empresa que administra el plan de pensiones. Muchos empleados también tienen cuentas de jubilación individual, IRA. Las IRA pueden ser manejadas por los propios empleados a través de una compañía de seguros, un banco u otra institución financiera, o pueden ser administradas por el empleador. Los trabajadores autónomos pueden tener cuentas que son similares a las IRA. Las cuentas bancarias, las IRA y las cuentas KEOK son formas de inversión indirecta. Las empresas que administran el dinero son las que realmente realizan la inversión. Las inversiones directas son más complejas y requieren más conocimientos por parte del inversor. La compra de acciones y bonos se gestiona a través de una empresa de corretaje u otra agencia. Estas compras requieren más información para que el inversor tome una decisión acertada. El negocio de un corredor de bolsa u otro asesor de inversiones es proporcionar la información que necesita el inversor. La compra de artículos coleccionables como obras de arte, joyas, coches clásicos o antigüedades se suele realizar en subastas. La compra de artículos coleccionables, cuyo valor el inversor espera que aumente, requiere una gran cantidad de información y conocimiento del mercado. Con cada compra de este tipo existe el riesgo de una disminución futura del valor del artículo. En economía, el dinero se considera un activo líquido porque puede intercambiarse inmediatamente por cualquier cosa que una persona quiera comprar. Activo es otro término para propiedad. No todos los activos tienen la misma liquidez, y este hecho puede suponer un problema para los inversores. El propósito de ahorrar mediante la inversión es tener dinero en una fecha futura. Una inversión debe tener liquidez, es decir, debe ser fácilmente convertible en dinero. Una persona jubilada que tiene todas sus inversiones atadas a un terreno que nadie quiere comprar tiene pocos activos líquidos. Por otro lado, alguien que tiene acciones de una empresa rentable tiene activos líquidos. Las acciones se pueden vender rápidamente y convertir en efectivo. Por lo tanto, el grado de liquidez de una inversión está determinado por la facilidad con la que la inversión puede convertirse en dinero. La posibilidad de que una inversión pierda parte o la totalidad de su valor se denomina riesgo. La liquidez suele implicar un riesgo considerable. Las acciones de una empresa que posee un inversor tienen liquidez mientras la empresa sea rentable. Si el valor de las acciones disminuye, sigue habiendo cierta liquidez, aunque el inversor sufre una pérdida. Si la empresa fracasa por completo, desaparece toda la liquidez, al igual que la inversión. Casi todas las inversiones conllevan un riesgo inherente. El grado de riesgo puede variar desde una disminución de la liquidez hasta la pérdida total de la inversión. Dicha pérdida se produce principalmente como resultado de una disminución del valor de la inversión sin culpa del inversor. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, por ejemplo, cuando la economía de los Estados Unidos se derrumbó, los valores de las propiedades cayeron drásticamente. Una familia que había comprado una casa por $10.000 descubrió que de repente valía quizás solo $1.500, pero la familia todavía debía el importe total de la hipoteca original, incluidos los intereses. De esta manera, miles de familias perdieron sus viviendas, que eran una inversión básica en aquella época. Las oportunidades que se le presentan al inversor en una economía floreciente son numerosas. Muchas de ellas son especulativas, el elemento de riesgo es lo suficientemente alto como para que puedan considerarse apuestas virtuales, especialmente para los inversores que no están informados. Comprar acciones baratas de una empresa nueva y no probada es una inversión especulativa.
El mercado de materias primas también es altamente especulativo y su funcionamiento es muy complejo. Aunque hay pocas inversiones que no impliquen al menos algún riesgo, esta sección trata de los tipos más comunes utilizados por la mayoría de los inversores individuales e institucionales. Algunas inversiones tienen la ventaja de estar protegidas de impuestos, lo que significa que no se pagan impuestos federales ni estatales sobre las ganancias, como en el caso de los bonos municipales, o que los impuestos se difieren, como en el caso de las cuentas de jubilación individuales.